buenas tardes y buenas noches. Hay que saber que estamos entre Buenos Aires y Europa, entre América y Europa, entre Buenos Aires y París. Entonces, buenas tardes y buenas noches a todos y a todas por estar presentes en este evento. Es para la Universidad Nacional de San Martín, para la editorial Unsamedita, para Pasaje 865, para la colección Tiqué. Es un gusto realmente contar en esta oportunidad con Guy Trovaz, autor del libro Contornos de la Angustia, de Freud a Lacan, y con Osvaldo Delgado, también autor de nuestra colección de dos libros, Lecturas Freudianas 1 y Lecturas Freudianas 2. Quiero darle la palabra a Flavia Costa. Flavia Costa es la directora de la editorial Unsamedita, que quiere hacerles un saludo. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchísimas gracias Damasia, hola Gui, hola Osvaldo, hola Hugo, que también veo por ahí. Bueno, voy a ser muy breve porque sé que, bueno, primero puedo estar entusiasmadísimo seguramente de escucharlos a los autores, o al autor y al comentador, que también es autor, pero además porque sé que Osvaldo tiene otra actividad después, o sea que además de eso dispuso tiempo para esto, le agradezco muy especialmente. 2 actividades un mismo día por esta vía remota es bastante agotador. Pero no quería dejar de agradecerle, bueno, de nuevo, a Damasia y a Hugo como los grandes inspiradores de esta colección, que es una de las más activas de la editorial. Por supuesto, a las instituciones que representamos ambos, a UNSAM, a la universidad y a Pasaje 865, a los autores, como les digo aquí también. Y quería brevemente también agradecerle a Wanda, que veo que está por allí, que fue la correctora de la editorial que trabajó junto con Damasia. Son las dos un equipo muy, muy eficiente, muy, muy dedicado, y junto con María Laura, que es la diseñadora, bueno, han dado algo que en este momento, aunque parezca raro lo que voy a decir, en esta pandemia tan desconcertante, un libro en papel, no digo que sea un milagro, pero sí es algo para celebrar. Nos gusta muchísimo tenerlo, contar con eso, que haber podido imprimirlo, lo pueden encontrar tanto en digital como en papel, pero bueno, es nuestra primera experiencia de presentación remota, o sea que también, discúlpenos si estamos un poco desprolijos, estamos como en casa, un poco obligadamente, pero también contentos por eso. Creo que, Osvaldo, podés empezar diciendo que una primera impresión del libro de Guy Trovaz y los comentarios que tengas para hacerle, preguntas, y bueno, se va armando el diálogo. Perfecto. En principio, muchísimas gracias, Damasia, por la invitación para presentar este excelente libro de Guy Trovaz, que como les estaba mostrando hace un ratito, no solo lo he leído absolutamente todo, sino que lo he trabajado todo el libro, está todo marcado, todas las hojas dobladas, está absolutamente trabajado por mí de punta a punta, todo el libro. Quiero agradecerle a la UNSAM, a la serie Tiqué, digamos, la editorial. Les quiero agradecer también a el decanato y el consejo directivo de la Facultad de Psicología de la UBA, que también ha auspiciado esta presentación, que para mí es importante porque tengo mis cátedras y mis maestrías ahí, la Facultad de Psicología de la UBA, y además porque este es un libro que con el permiso de la editorial, el permiso de Guy Trovaz, es un libro que yo quisiera incorporar como bibliografía de mis cátedras, porque es un libro que está en el núcleo de lo que trabajo en mis cátedras, tanto en psicoanálisis Freud como en construcción de los conceptos psicoanalíticos. Es un texto para la formación de los docentes, de los alumnos y también para la maestría. Es un texto realmente, pero altamente riguroso, con una claridad absoluta. Esto es un tema que yo he trabajado en mis cátedras. Hay un libro que yo he publicado que he trabajado la cuestión de la angustia en su relación con el más allá del principio del placer,
y su referencia en la obra de Lacan, pero tengo que decir que este libro realmente es de una claridad, una rigurosidad y una articulación verdaderamente asombrosa. Bueno, me ha encantado, tengo una pasión especial por los textos y la obra de Freud, y acá me he encontrado con un respeto muy grande y con una lectura pocas veces vistas de la obra de Freud, porque muchas veces hay lecturas muy prejuiciosas de la obra de Freud y lecturas que no son pertinentes, y bueno, a veces se le hace decir cosas a Freud que Freud no plantea, las plantea de otro modo, de un mejor modo y más riguroso, y acá hay un trabajo y una lectura tan rigurosa, de la obra de Freud y de la obra de Lacan, que realmente tiene un valor para la formación de los analistas, los profesores, docentes, alumnos, realmente impresionante. Porque además, si uno comienza mismo con el prólogo que ha escrito Lila Mayou, que es con una precisión total, nos anticipa lo que Guy va a trabajar. Este libro ubica referencias clínicas fundamentales, actuales, recortes clínicos, al inicio y al final del texto. Al principio, como para justificar la pertinencia, la enorme importancia para trabajar el concepto de angustia en nuestra actualidad, que es un concepto que en su momento había quedado como devaluado, y sin embargo tiene una absoluta pertinencia, y como justamente Guy formula una cuestión que es de una crucial importancia, como lo que en verdad se trata de la angustia, aparece en la contemporaneidad, en el ámbito psi en general, como formulado de diferentes maneras, psiquiatrizando la angustia, rebajando su estatuto, haciendo perder pertinencia psicoanalítica, cuando en verdad Freud y el mismo Lacan le han dado a la angustia un lugar central en la teoría psicoanalítica y en la dirección de la cura. Es un lugar absolutamente central. Y Guy revela todo un planteo que él hace muy minucioso de cómo se trata de cuestiones atinentes a la angustia que son tomadas en los ámbitos psi en general de un modo totalmente desvirtuado. Totalmente desvirtuado Totalmente. Desvirtuado. Desvirtuado. No solo con los ansiolíticos, que con palabras como temor, ciertas modalidades obsesivas, con diferentes modos de respuestas que llamaríamos nosotros en pasaje al acto, y son tomadas de un modo generalizado para el tratamiento del ámbito psi sin ninguna pertinencia teórica. Y lo que hace el libro de Guy es ubicar la pertinencia teórica fundamental del concepto de angustia en el núcleo central de los desarrollos de esto y de Lacan. Tengo párrafos maravillosos marcados, les quiero leer un par de ellos para no agobiarlos, pero que considero que tienen una importancia crucial. Incluso va a ubicar en el desarrollo que hace, va a ubicar la importancia de la angustia en relación al advenimiento de los nuevos analistas. La importancia de ese momento de desamparo al cual se refiere con total pertinencia, y acá Guy lo toma muy rigurosamente, en el seminario 7, en el seminario de la ética,
donde Lacan va a referirse con total claridad a la experiencia de desamparo, ¿sí? Y el advenimiento de un nuevo analista, que no hay. Es tan importante el concepto este, que Lacan va a formular ahí que no puede haber advenimiento de un nuevo analista si no hay un momento de pasaje por ese lugar del más absoluto desamparo. Y con una precisión, quiero leerle un párrafo. Dice Guy, estoy en la página 102. Dice, Lacan extrajo la clínica de Juanito, consecuencias teóricas, paradigmáticas que recordó a lo largo de su enseñanza posterior hasta su seminario 22. Entre ellos está esa señal de angustia que advierte al sujeto acerca de un deseo, el deseo del otro, que pone a prueba su ser mismo, una puesta a prueba que puede implicar su elisión de sujeto. ¿Por qué? Porque el deseo del otro no es su demanda y por consiguiente no lo reconoce el significante. Es decir, ahí donde en efecto podría hacerse reconocer y reconocerse. El deseo del otro confronta al sujeto con esto. No ser otra cosa que un objeto que en última instancia es el objeto perdido. Das bien. Ni integrable al significante, ni adecuado a la imagen especular. Hay una definición ahí absolutamente precisa de Guy que nos sirve de orientación para desarrollos posteriores que él va a hacer. Uno de ellos es, estructuralmente, la angustia tiene una doble función. Por un lado, aunque sea abusivo decir, de manera estricta, que la angustia asegura una relación del sujeto con el objeto. Por el contrario, no lo es decir que asegura una última línea de defensa del sujeto ante un eventual derrumbe enloquecedor en el desamparo, el sin recurso, entre desesperación y pánico. ¿Sí? Que una cosa es el punto de desamparo como operación de un análisis, el advenimiento de un nuevo analista, y otra cosa es justamente el advenimiento de la angustia, ¿sí? Como desamparo absoluto en alguien que nos viene a consultar. Y ahí Guy va a tomar una referencia ética fundamental de cuál es y debe ser la posición del analista en esas circunstancias. ¿Sí? ¿Qué es lo que un analista puede hacer en esas circunstancias? ¿Qué es lo que un analista no debe hacer en esas circunstancias? ¿Sí? Esto es fundamental. Y así como él ubica recortes clínicos al inicio, con esta línea de trabajo de cómo nos podemos encontrar con una consulta en un estado de angustia, con efecto de pánico absoluto, cómo debe ser la posición del analista, cuál es la posición del analista en ese punto. Y quiero leer algo más. Dice en el capítulo 5, la angustia y la cura analítica, precisamente. Dice, clínicamente ese riesgo puede traducirse en angustia, la cual podría desestabilizar el sostén del sujeto en la continuidad de su existencia. Esto es fundamental. Más aún, porque por poco que nuestra intervención haga vacilar la identificación ideal del sujeto que Lacan anota y de la factor de estabilización, incluso de solidez subjetiva del sujeto psicótico, recupera algo que es muy importante, la dimensión del ideal en el sujeto psicótico, esto bastaría para precipitar un derrumbe subjetivo o el desencadenamiento de un delirio en el caso de que éste no se hubiera manifestado. Lacan sitúa en esta perspectiva y en este caso preciso la posición conveniente del psicoanalista como secretario del alienado. Y esta definición tan temprana de Lacan es recuperada por Guy respecto a la posición del analista ante ciertos estados de angustia y lo que puede ponerse en juego en el encuentro con un analista. ¿Sí? Quiero decir algo más. Ante de los casos clínicos muy interesantes, muy claros.
Lacan dice en su investigación, porque él aceptó una investigación en la obra de Freud, citando muchos textos de Freud, recorriendo minuciosamente las diferentes articulaciones que Freud realiza y las que Freud va haciendo caer a lo largo de su obra en la medida en que va produciendo otros conceptos. Y a su vez que la clínica, ¿sí?, le empieza a mostrar otras cuestiones en la medida en que Freud pudo dar el paso del más allá del principio del placer. Efectivamente, son dos momentos capitales para poder pensar la cuestión de la angustia, la producción en 1920 del concepto de pulsión de muerte y el más allá del principio del placer. Una cosa es cómo se podía pensar la angustia antes, ¿sí?, de 1920 y cómo piensa la angustia a partir de 1920. Con, efectivamente, lo que va a situar en el mismo texto, más allá del principio del placer, la irrupción, ¿sí?, esa irrupción que perfora lo que Freud llama esa barrera protectora antiestímulo, que no es otra cosa que la articulación significante misma, en términos de Freud, cuando Freud habla de la irrupción y la perforación, ¿sí?, la irrupción de la pulsión de muerte, que agujerea, perfora, dice Freud, la barrera de protección antiestímulo. Y ahí, ¿sí?, la operación que Freud dice de que pone al trabajo, que no sería otro que como Lacan va a entender el fantasma, va a transformar esa irrupción de la pulsión de muerte en ganancia de placer. Esa ganancia de placer, esa operación que realiza el aparato psíquico, efectivamente responde a la pulsión fantasmática. Pero puede no responder las coordenadas fantasmáticas para poder transformar esa irrupción en ganancia de placer. Y en ese punto lo que va a surgir es la angustia traumática, sin ninguna duda. Dice, Lacan no se servirá inmediatamente de esa perspectiva, ya que está en su seminario de la relación de objeto, ¿sí?, seminario temprano, es decir, pero que está sacado con total precisión por Guy, es decir, la del vínculo de la angustia con el otro deseante. Solo más tarde, con el seminario de la identificación, vuelve realmente sobre la angustia, esta vez en su relación con lo real, siguiendo la vía anteriormente abierta al deseo del otro. Retoma así, en primer lugar, el tema de la señal de angustia. Señal, que es para el yo, que es en el yo, pero para todo el sujeto, como va a decir Lacan. Toma así, en primer lugar, el tema de la señal, acerca de la cual observa que no es para el yo, sino para el sujeto, para advertirle de un peligro que el significante no está en condiciones de tratar. Y esto, que el significante no está en condiciones de tratar, va a ir al punto de la advertencia a los analistas, cuando recibimos un paciente en esta situación. Y ese peligro, cuyo efecto es el efecto de angustia, interviene en diversos grados del momento en que el sujeto es puesto en tensión, en cuestión por el deseo del otro. Lacan nos presentó en su seminario La transferencia esta fórmula que repetirá en la identificación. La angustia es la sensación del deseo del otro. Ahí donde Guy recupera la cuestión de esa sensación, me hizo acordar ese maravilloso texto de Maurice Blanchot, ¿sí?, Tomás el Oscuro. Maravilloso texto, una página fundamental que lo estuve buscando, aquí no lo encontré, como tengo los textos divididos entre mi casa y el consultorio, no lo encontré acá, el texto tiene que estar en mi consultorio, una página exacta, quería leerles, de Tomás el Oscuro, de Maurice Blanchot, que es una joya, y para poder ubicar, una página muy precisa para ubicar esta sensación de esa presencia, ¿sí? Los textos de Freud que trabaja son textos desde 1897. Desde 1897, él hace una elaboración precisa de los diferentes pasos que va dando Freud, aquello que va abandonando, aquello que persiste y aquello que va a ser reformulado a partir de Freud producir otros conceptos. Considero que es un texto verdaderamente excelente. A mí me apasiona el tema, me apasionó el texto, y la escritura de Guy
permite que este texto pueda ser seguido de un modo realmente para hacer un trabajo de investigación, porque él se toma el trabajo de dar los datos precisos, ¿sí?, donde obtiene cada una de las cuestiones que va a plantear. Y el último párrafo es el siguiente. El síntoma crea enigma, al menos hasta el punto en que el significado revela su heterogeneidad respecto del significante. O sea, el núcleo donde los significantes constitutivos del significado revelan su fijación a un objeto pulsional, el objeto A de Lacan. Es en ese punto mismo donde encuentra su límite a la significantización y donde surge un núcleo de opacidad. Esta opacidad es la que presenta precisamente la angustia, es opacidad. Bien, después podemos conversar, pero quería marcar estas cuestiones importantes. Hay otro momento también muy importante, que es la relación de la angustia con el tiempo, que tiene un valor muy grande, ¿sí?, que se puede tomar y se puede trabajar también con la cuestión del tiempo lógico, pero bueno, no quiero tomar más tiempo y poder abrir a la palabra a Guy, a la introducción, el prólogo realmente perfecto y correcto de Lilia Mayub, a la traducción del mismo Guy, a Damasia, Mario de Freda, que han hecho una traducción excelente. Y bueno, es un texto que tiene un valor de uso fundamental, para trabajarlo, para la investigación, y para dar clases, y para transmitir enseñanzas del psicoanálisis. Te agradezco mucho, Guy, por el trabajo fantástico que te has tomado. Bueno, tenés un lector, y no cualquier lector. Yo en los nervios de la presentación olvidé de presentar las funciones de ustedes dos, Osvaldo, Guy. Osvaldo, comentando tu texto, es miembro de la Escuela de Orientación Lacaniana, de la MP, y es titular de dos materias, la materia quizás más importante de la carrera de psicología en la Universidad de Buenos Aires, por lo menos para los psicoanalistas es una de las carreras de las materias fundamentales, que es psicoanálisis Freud, es una materia anual, los alumnos tienen que empezar por esa materia. Luego hay otras dos materias de las que él es responsable también, es docente en distintas maestrías, es doctor en psicología, es un gran estudioso de Freud y de Lacan, pero tiene un conocimiento de Freud enorme. Y Guy Trovaz es miembro de la École de la Construydienne, también de la Escuela de la Orientación Lacaniana y de la New Lacanian School, así como miembro de la MP, los dos, de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Guy Trovaz es traductor de los otros escritos de Jacques Lacan, junto con Graciela Esperanza, también un gran lector de Freud y un gran lector de Lacan, como este texto, este libro lo atestigua. Quiero destacar, antes de dar la palabra por ahí para que vayan pensando, y seguramente primero te vamos a dar la palabra a vos, Guy, que vas a tener algo para decir respecto del comentario de Osvaldo, pero no quiero dejar de destacar el trabajo, la traducción del libro la hizo Gerardo Lozada, Gerardo Lozada. La revisión de la traducción la hicimos con Guy conjuntamente, y la verdad fue para mí una experiencia de un gran aprendizaje, porque Guy Trovaz es traductor hace mucho tiempo, y como pueden ver, habla perfectamente castellano, quizás mejor que muchos de nosotros. La traducción del prólogo sí la hicimos conjuntamente, del prólogo de Lilia Mayub, Guy y yo. Y también está aquí presente, y no quiero dejar de mencionarla, está Wanda Soberman, que es la correctora fundamental
en el trabajo de todos los libros que se presentan en Tiqué y más allá de la colección también, pero en nuestra colección es un trabajo inmenso el que ella hace, pero también está Agustina López aquí presente, que colabora enormemente en la corrección de la traducción, en el establecimiento del texto, etc. No quería dejar de nombrarla porque sé que está aquí con nosotros. Bueno, Gui, ¿qué es lo que, por otro lado, decir, yo también como lectora del libro por haber formado parte de su hechura, es un trabajo, como dice Osvaldo, fundamentalmente clínico, pero es un trabajo fundamentalmente clínico, es una gran brújula para el psicoanalista, pero lo llamativo del libro, lo asombroso, lo particular que tiene es que ese trabajo clínico se monta sobre un gran arco, que lo puntualizó Osvaldo muy bien, que va desde los primeros textos de Freud sobre la concepción de la angustia a finales del siglo XIX, con las neurosis actuales, por ejemplo, hasta inhibición, síntoma y angustia, con todas las modificaciones que hace sobre el concepto, y luego retoma en Lacan de la primera época los textos de 1938, los complejos familiares en la formación del individuo, con el complejo del destete, por ejemplo, y la angustia de nacimiento, y en esa coyuntura, hasta el seminario 10 con el objeto A como condensador y signo de la angustia. Es decir, es un texto fundamentalmente clínico, pero a su vez es un trabajo enorme de rastreo del concepto en los textos de Freud y en los textos de Lacan. ¿Qué te parece qué te resuena de lo que, sobre todo de la lectura de Osvaldo y lo que yo digo por ahí también? Bueno, ¿cómo lo van a escuchar, a observar? No hablo perfectamente el castellano. Creo que lo escribo mejor que lo hablo. Bueno, el comentario de Osvaldo me toca mucho. Me toca mucho porque demuestra no solamente que es un lector, pero lector de Freud y Lacan, pero demuestra manifiestamente que él leyó mi libro con mucho atento. Verdaderamente estoy hasta sorprendido de que su lectura esté tan atenta, tan trabajadora. Gracias, Osvaldo, por haber leído mi libro con cierta pasión, incontestablemente. Esto me tocaba mucho. Quiero decir algo a partir de lo que dijo Osvaldo acerca de la angustia como un concepto desvaluado. Efectivamente, mi motivo, uno de mis motivos para escribir este libro sobre la angustia, uno de mis motivos es esta devaluación de la angustia, no solamente en la clínica, evidentemente en la clínica psiquiátrica, a veces en la clínica psicoanalítica, pero también una forma de evaluación que es una elisión en el discurso común. Quiero decir que hemos visto desde hace años que poco a poco la gente sustituye
otros términos al término de angustia. Prefieren hablar de ansiedad y, por supuesto, hablar de estrés. Entonces, es algo que observé sobre todo al principio en la literatura anglosajón. Desapareció el término equivalente de angustia en inglés, anguish, desapareció, y por todas partes los psicólogos, los psiquiatras, con pocas excepciones, en el mundo anglosajón hablan de anxiety, de ansiedad. Era un poco como si este término se volvía en el discurso psiquiátrico y hasta ahora en nuestro mundo romano un pequeño tabú. Hablar de angustia es demasiado fuerte. Mejor hablar de ansiedad, de estrés, o hasta hablar de depresión. Hasta cuando se trata evidentemente de angustia, observo, por lo menos en Francia, que los médicos y los psiquiatras prefieren hablar de depresión más bien que de angustia. Es un punto que forma un motivo de mi ánimo para hablar de angustia. Tengo que decir mi desilusión al observar que la traducción en inglés del seminario de Lacan, la angustia, traducirlo por la ansiedad, es verdaderamente una desilusión y provocó en mi mente una forma de rebeldía. También entre los motivos que me empujaron a escribir esto, es una constatación, una observación clínica, es que muy a menudo los médicos, los generalistas, los médicos en general, los psiquiatras hacen una confusión entre el cansancio, el agotamiento que provoca la angustia con la depresión. No es lo mismo. La depresión es un más allá, de cierta manera, o un más acá de la angustia. Pero esta confusión es verdaderamente muy, muy frecuente. De tal modo que, por supuesto, como yo lo digo en mi libro, ahora los antidepresivos se han sustituido casi generalmente a los ansiolíticos. También quiero añadir algo que tiene que ver con un punto que Osvaldo no puso de relieve, pero no podía leer todo mi libro. Un punto que pone de relieve que la angustia es algo muy difícil de abordar para un analista, porque la angustia es algo que los analistas comparten con todos sus pacientes, más o menos, por supuesto. Pero, como lo dice Lacan, también es difícil de hablar de lo que hay entre las mallas de la red significante.
Y intenté hablar de la angustia también en este libro de una manera un poco personal, es decir, a partir de mi propia experiencia de la angustia. Por supuesto, hay esta lectura de Freud y Lacan, pero en la clínica, especialmente en la primera parte de mi libro que habla de clínica, tuve que incluir mi propia experiencia de la angustia, no solamente la de mis pacientes o de mis amigos, pero también mi propia clínica personal. Por eso diría que es un libro, intente darle un tono un poco personal. No sé si se siente, pero es así. Volviendo a lo que Osvaldo has dicho, Osvaldo insistió sobre lo que se puede exigir del análisis de un analista o de uno que quiere ser analista. Y Osvaldo ha retomado unas palabras de Lacan a este nivel y efectivamente observamos aquí hasta dónde Lacan iba en su exigencia concerniendo el análisis del analista. Es muy exigente decir que el analizante, futuro analista, debe experimentar este desamparo más acá o más allá, depende del punto de vista, más acá de la angustia como tal. El desamparo es una experiencia terrible. Y por eso, y supongo que Osvaldo está totalmente de acuerdo, por supuesto, es evidente que no podemos exigir que un analizante vaya hasta tal punto. Exacto. Es así, por lo menos, que yo interpreté la palabra de Lacan cuando dice una vez que un análisis no debe estar empujada demasiado allá. Aquí veo efectivamente que debemos, me parece, como analistas por lo menos, moderar en ciertos casos o en muchos casos debemos moderar nuestra exigencia analítica cuando trabajamos con lo que Lacan llama un analizante cualquiera. Me parece que efectivamente hay un límite, una diferencia entre un análisis de un analizante cualquiera y un análisis de uno que quiere ser analista. Quiero decir también que Osvaldo ha retomado con mucha precisión, varios puntos de mis desarrollos sobre Freud en particular, sobre Lacan también. En cierta manera, tengo aquí la
la prueba que mi intento de presentar este libro sobre la angustia, tengo la prueba que es algo que se puede leer. Es algo que se puede leer, que se puede trabajar, y verdaderamente para mí, no lo escondo, es un éxito. Espero que Osvaldo no estará el único en hacer este trabajo. En esto tengo confianza porque sus propios estudiantes van a trabajar sobre mi libro. Es verdad que intenté, ¿cómo decirlo? En realidad, cuando escribí este libro, no tenía en la mente el otro semejante como tal, el colega. Tenía más bien un otro tipo, sí, tipo estudiante, tipo analista de información. Y por eso intenté, sí, es un intento, hablar de una manera bastante clara, o por lo menos paso a paso en mis articulaciones, para que entre comillas, el joven analista o el futuro analista pueda encontrar una fuente de trabajo posible con mi libro. El primer eco que puedo dar en este momento, no tengo que rectificar nada de todo lo que dijo Osvaldo. Hablamos la misma lengua, me parece, por lo menos con Freud y Lacan. Sí, otra cosa a la que aludo Damasia, en mi intento de escritura, para nosotros es imposible, me parece, imposible estar a la altura de Freud en la articulación de la clínica y de la teoría. Con Freud tenemos el amo de la articulación de la clínica y de la teoría. Entonces, lo que podemos hacer no es a la altura, me parece, de Freud, pero es para mí un esfuerzo casi constante cuando hablo de psicoanálisis, un esfuerzo casi constante de intentar articular clínica y teoría. No superponer una a otra. Por supuesto, en mi libro se puede decir que hay partes clínicas y partes teóricas, pero intento cada vez hacer pasar las cosas de un lado hacia el otro. Es muy difícil y a este nivel, por supuesto, quedó insatisfecho porque no logró tocar este ideal de dicha articulación cuyo modelo
es Freud, evidentemente. Guy, ¿qué pensás de... vos terminás el libro diciendo no superamos a Freud, ¿no? Debemos saber que no superamos a Freud. Lo cual es impactante porque generalmente también se utiliza mucho que Lacan supera a Freud y entonces Freud queda como, siempre queda un poco como detrás, el pobre Freud. Esto lo dicen, no lo ha dicho Lacan. Lacan se interesó luego por otras referencias, pero está en nuestra jerga, ¿no? Sí, una cosa, Damasia, efectivamente hay una diferencia a este nivel entre Freud y Lacan. Sí. En Freud, la articulación entre clínica y teoría está totalmente constante. Cuando Freud dice algo de la clínica, inmediatamente completa con algo teórico. Se sirve constantemente de la clínica expuesta para teorizar. Mientras que en Lacan es diferente. En Lacan, por supuesto, la dimensión teórica puede prevalecer aparentemente. Pero cuando leemos Lacan, vemos que la clínica está implícita. No está explícita, tan explícita como en Freud, pero implícita. Y cuando no entendemos Lacan, es que todavía no hemos hecho el lazo, el vínculo con la clínica de la que extrae su teoría. Bien, pregunto quizás a los dos, a ti, Guy, como quien ha reflexionado en profundidad para hacer este libro sobre la angustia, y a Osvaldo por haber leído en profundidad tu libro, si creen que ese legado conceptual que vos también recolectás e interrogás en el libro, si creen que ese arco, ese desarrollo puede servirnos a los analistas y quizás a otros agentes en este momento tan particular por el que vivimos, por el que vive el planeta, donde el mundo entero está angustiado. Yo puedo responder inmediatamente algo. Mi otro motivo para escribir este libro es algo que observé en mi clínica desde hace 15, 20 años. Trabajo como analista desde hace, no sé, 45 años. Pero desde 15, 20 años observo mucho más pacientes que se presentan con una demanda que apunta, entre comillas, el síntoma angustia. Es algo que observe en mi clínica. No digo que esto es universal, pero observe un brote, digamos, un poco progresivo de este tipo de fenómeno clínico. La angustia sube, eventualmente con otros términos, por supuesto, sube como factor, como motivo de demanda. Por lo de la pandemia,
Mm. Curiosamente, observé cosas aparentemente contradictorias. Muy curiosamente, observé, por lo menos en el momento del confinamiento, que varios pacientes estaban apaciguados o su angustia estaba apaciguada por el confinamiento. Por supuesto, no se trata de cualquier paciente, pero no observe durante el confinamiento un desarrollo, un brote excesivo de angustia. Más bien lo observo ahora. Ahora que se terminó el confinamiento y que sube progresivamente, pero de una manera muy decidida, que sube de nuevo la pandemia, que viene efectivamente la segunda ola de la pandemia. Y esto, sin confinamiento como tal, pero con un discurso inquietante y muy seguido, observo cierto crecimiento de la angustia en el discurso de mis pacientes. Ahora, me gustaría saber cómo opina Osvaldo sobre el tema. Sí, totalmente de acuerdo. Aquí observo exactamente lo mismo. He estado trabajando al respecto de qué se trata justamente eso, porque me llamó mucho la atención esto que vos decís, que yo lo he observado del mismo modo, exactamente del mismo modo, como si hubo un primer momento de la presencia de la pandemia donde antes que voy a matar ese enemigo que no se ve, no se registra, ¿no? Pero mata, había antes algo una dimensión de angustia mucho más fuerte, y cuando el Estado aplica la llamada cuarentena y el confinamiento, para utilizar las categorías freudianas, esa angustia pasa a ser una angustia expectante, más ligada a la angustia señal que describe Freud, Sí. ya no la angustia traumática del primer momento, ¿no? Como si esa operación que realizan los gobiernos desde la dimensión médica, de poner la cuarentena como política de gobierno, hubiera creado para los sujetos unas condiciones de posibilidad de que se manifestara más como angustia señal. Esto lo compruebo perfectamente. Es tal cual como lo decís, y exactamente igual. Como respecto a los procesos, también esa cuarentena generó procesos de duelo ante la pérdida que significó la cuarentena, con la vertiente del duelo, por la vertiente del duelo normal y el duelo patológico bajo las formas maníacas. Digamos, la cuarentena pues significó un efecto de duelo por todo lo que se perdía a nivel del lazo social, todo lo que se perdía de trabajo, y bueno, todo lo que se perdía con la cuarentena, y había un proceso depresivo y en muchos un efecto maníaco, que incluso llegó acá en Argentina a grupos que prendían fuego los tapabocas, los barbijos, la organización de superfiestas, bueno, como una respuesta maníaca al duelo que se había producido, digamos. Ambas cosas. Sí. Una pequeña observación, digamos, freudiana. No todo el mundo padece de
momentos de regresión, porque efectivamente el confinamiento es un empuje a la regresión. Sí. Y hay sujetos a los cuales les gusta mucho la regresión. Sí. Y en particular, lo digo en particular, a partir de un discurso de un sujeto psicótico que iba muy lejos al decir este tipo de cosas, nunca me sentí tan bien que ahora en mi familia. Un psicótico de 32 años. Bueno, Sí. es un extremo, pero, y por supuesto, Sí. cuando se acabó el confinamiento, volví, bueno, teníamos sesiones por teléfono, y cuando volvió en presencia, noté evidentemente que su angustia de nuevo se alimentaba precisamente con las relaciones sociales, con el trabajo en presencia, etcétera, etcétera. Claro. No digo que es el caso general, pero es algo que me asombra. No sé, Osvaldo, si tenés unos minutos más. Sí. Ya a la presentación de la diplomatura. Claro, claro, claro. Porque esa es la presentación inaugural de la diplomatura en Derechos Humanos, de la Bien. cual fui nombrado docente. ¿Qué? Ah, sí. Se creó una diplomatura en Derechos Humanos que la dirige Sí, un juez muy prestigioso de la Argentina, sí. quizás más prestigioso, más ético, y bueno, fui nombrado docente de esa diplomatura internacional. Así que bueno, para mí es Super. algo muy... Felicitaciones. Muchas gracias, Guy. Te felicito muchísimo por tu libro, realmente es excelente. Y bueno, ya queda mi compromiso de incorporación de este texto como bibliografía de las cátedras, porque es un texto realmente Ah, excelente. sí. Realmente excelente. Muchas Así que gracias. Muchas te gracias. agradezco la Seguro, sí. colaboración bibliográfica. Sí, sí, sí. Sí, me Bueno, vuelve muy contento esto. muchas gracias, Guy. Un abrazo muy grande desde acá, desde Buenos Aires. Bueno, Bien. Te Bueno, felicito. yo quiero mandarles a todos abrazos especialmente afectuosos en este momento. nosotros Muchísimas. también. Nosotros también. Un beso, Nosotros Damasia. también. Un beso, Un beso Osvaldo. grande. Un beso Hasta grande. pronto. Por ahí, Osvaldo sale de la reunión, pero por ahí no sé si hay preguntas que el público quiera hacer alguna, no sé si tenés ganas de responder alguna pregunta, si es que las hay. Por supuesto, ¿sí? Mi pregunta va a ser muy simple. Comparto absolutamente todo lo que se ha dicho, evidentemente. Admiro tu libro. No Gracias. por nada he tocado a tu puerta. Mi pregunta es el valor político de la angustia. El valor político de la angustia. Sí. O sea, creo que es un término de la política también. Se lo emplea muy rápidamente, pero creo que vos hablaste muy bien de una cierta política para hacer desaparecer la angustia del discurso, por parte de la psiquiatría, por parte mismo de los ingleses. O sea, es una política eso, Es una política. que debe hacer desaparecer un significante y un concepto. Es muy conocido eso. Hasta querían hacer desaparecer a Freud algunos. Pero bueno, dejemos eso de lado. Pero
te quería preguntar sobre ese aspecto. No quiero redundar en los otros, que están, se han hablado hoy perfectamente. Y además lo sumaría un poquito a la pregunta de Damasia también, porque vivimos en un momento político de angustia, diré. No solamente personal, no solamente uno por uno, con todos los efectos que vos hablaste y que comparto. Eso, el valor político de la angustia. Era mi idea. Tengo una pequeña noción al respecto porque la angustia, de alguna manera, es el signo que hay una verdad. ¿Qué hay? Una verdad en la angustia. Hay en la angustia una verdad del sujeto. Sí. Y el problema es que se quiere sacar eso, se quiere hacer desaparecer. Y querer sacar el punto de verdad es una política muy particular. ¿Qué te parece esta proposición que te hago para abrir? En tu texto hay algo de eso, yo diré, una política para restaurar el sentido de la angustia en toda su dimensión. Esto que dices, Hugo, me hace inmediatamente asociar sobre unas palabras de Lacan, quien nos dice, ya en los años 50 y pico, 60, que hasta ahora no habíamos visto hasta qué punto, no es la frase exacta, hasta qué punto podremos notar, observar en el futuro el oscurantismo. Y mi asociación es efectivamente esta. Una parte, una forma, un motivo, una raíz del oscurantismo es precisamente tapar la angustia, velar la angustia. Y esto es el odio de la inteligencia también, es el odio del cuestionamiento. Y hay una política, efectivamente, hay una política del odio, verdaderamente un odio de la inteligencia, de la reflexión, de la dialéctica. Es algo que se nota muy bien en el discurso de los políticos. No quieren discutir, quieren insultar, quieren tener palabras tipo 0, nada, 1, 0, es decir, siempre una manera de razonar con dos vertientes, amor, odio, etcétera, etcétera. Y efectivamente hay una ideología que se transforma en política, por supuesto, política más o menos decidida, que es ocultar la verdad, retomo tu palabra, que puede salir precisamente de la angustia. La angustia empuja hacia la verdad. Una pregunta en el chat sobre la confusión actual entre la ansiedad y la angustia. Bien, es que Gui habló de la dificultad actual, da confusión entre la angustia y ansiedad, también depresión. Y yo gustaría de saber si ele pensa, si pensas, Gui Trobas, que esta confusão é mais da ordem da dificuldade dos clínicos atuais, sobretudo os psiquiatras e uma grande parte de psicólogos, psicoanalistas também, de localizar o afeto que está em causa, se é angústia ou ansiedade, depressão, ou se é pela proximidade no momento de crise, os três estados ficam muito próximos, ou se uma escuta mais advertida pode claramente
perceber la diferenciación de que se trata, de que está en causa. La diferencia entre ansiedad y angustia. Sobre todo, sí. La ansiedad es una versión soft, apaciguada, en cierta manera, de la angustia. Hablo desde el punto de vista clínico. La angustia se presenta siempre con manifestaciones fuertes que implican el cuerpo como tal. La angustia tiene que ver con el cuerpo y es exactamente lo que dice la palabra inglés anguish. Mientras que la ansiedad en el discurso aparece más bien como una cogitación de la mentalidad, como algo más bien mental, sin una manera de vivir aguda de fenómenos del cuerpo. Uno puede tener ansiedad sin sentirse totalmente tocado en el tórax, no sé si se dice en castellano. La ansiedad más bien es algo que una forma de preocupación, una forma de cogitación, de inquietud, en particular de inquietud con el tiempo que sigue, en una hora, en un día, en un mes. Es una preocupación que efectivamente provoca una ansiedad que no toca el cuerpo como la angustia. La angustia verdaderamente toca el cuerpo, se manifiesta en el cuerpo y no solamente en la respiración, puede tocar todo el cuerpo o todas las partes del cuerpo. Y hasta puede manifestarse en equivalentes de angustia, como dice Freud. Es decir, a veces son los dolores del cuerpo que se manifiestan fuertemente y que superan el afecto tradicional en la respiración, en el ritmo cardíaco de la angustia. Es decir, que la angustia puede desplazarse. Es un tema que no hemos abordado, pero hay una labilidad, para retomar el término de Breuer, hay una labilidad de la angustia entre su aparición y su desaparición, pero también se puede desplazar y manifestarse de otra manera en el cuerpo, pero siempre el cuerpo está tocado. Pero por supuesto, no hay un límite, una frontera total entre ansiedad y angustia. Como yo lo decía en primero, la ansiedad es una forma ligera, digamos, de lo que es la angustia. Y más mental, más del lado de la preocupación, del souci, como se dice en francés. Ok, obrigada. Bien, bueno, muchas gracias. Aquí hay dos intervenciones, una de Silvia Pino. Silvia dice, erradicar la angustia como modo de ocultar la verdad que puede salir de ella. Excelente decir. Ella lo toma del diálogo. También si pensamos que el acto extrae de la angustia su certeza, toda una cuestión para leer la actualidad.
agradece a Guy y a Hugo por la intervención, por la pregunta de Hugo. Y después hay una pregunta de Liliana Ábola, que vos lo tratás en el libro. Ella dice, otro término muy de moda aquí es el ataque de pánico, dice Liliana. Argumentado y publicitado además por los clínicos con manifestaciones clínicas depreciando la angustia. Ese término se utiliza para depreciar la angustia y te pregunta, Guy, ¿qué pensás sobre esa situación del reemplazo de la angustia por el ataque de pánico? Es una confusión. El ataque de pánico es algo muy preciso, que no hay que confundir, digamos, con lo que llamamos también crisis de angustia. La crisis de angustia son crisis, quiero decir que se repiten. Son momentos agudos de angustia que pueden repetirse en un día, en una semana o en un mes de vez en cuando. Bueno, el ataque de pánico es diferente porque en general, el verdadero ataque de pánico no se repite. Ocurre una vez. Por lo menos es lo que observo con mis pacientes y es algo bastante reconocido en general. El verdadero ataque de pánico brota una vez y efectivamente es un momento traumático y deja huellas importantes, en particular la angustia que se pueda repetir. Tuve bastantes pacientes que vinieron precisamente con un ataque de pánico y no se repitieron en el trabajo, digamos, terapéutico, más o menos analítico, eventualmente analítico como tal, no se repitieron. Pero es como un trauma, queda una huella. Queda la huella que se pueda repetir. Y en general no se repite, pero queda una huella, es decir, una marca indeleble que produce una potencial angustia. Por ejemplo, es un ejemplo de mi libro, pero esta mujer que en la autopista va a un casamiento y de repente siente, digamos, un fenómeno de disociación, de depersonalización, se desdobla. Hay la que conduce y la otra que está más arriba y que observa la que conduce. Pánico, ataque de pánico, deja su auto en la autopista y va corriendo a través de un campo de trigo, no me acuerdo exactamente de qué, a una casa para pedir socorro. Y esta paciente, luego de 6 meses, digamos, pudo de nuevo conducir, tomar la autopista, tomar pequeñas rutas, pero siempre queda en su mente la posibilidad que este ataque de pánico se repita. Esto quiere decir entonces que el ataque de pánico es verdaderamente algo especial y no se puede extender de una manera más o menos infinita como el burnout. El burnout es algo muy preciso, pero ahora hay una epidemia de burnout. Pero no es el burnout original que tiene su especificidad clínica.
Espero que he respondido a la colega que planteó Sí. el tema. Y decirles a todos y a todas los que están escuchando que todas estas disquisiciones y estas particularidades que está destacando Guy en este momento, y todas las distintas tonalidades de manifestación de la angustia, todas ellas se encuentran en el libro, se encuentra todo ese desarrollo y esa distinción entre las manifestaciones, y por otro lado, esa viñeta de la que hablaste, de la mujer que va al casamiento, también está en el libro. Hay otras viñetas en el libro, y hay 2 casos clínicos muy precisos, muy enseñantes. Es decir, todas estas desarrollos que estás haciendo en este momento se encuentran en el libro también, ¿no? Eso destacarlo porque para saber que se puede seguir recurrir a estas nociones en el libro como tal, que recomendamos particularmente. Bien, Gui, te agradecemos mucho, es muy tarde allá, seguramente deben ser las 11, más de las 11 de la noche. Estoy acostumbrado a acostarme bastante tarde. Bien, bueno. No es un problema, y además estuvo un placer, verdaderamente un placer compartir este momento. Para nosotros es un gusto enorme poder haber realizado esta presentación, esta conversación, muy útil creo para todos, y al mismo tiempo poder vernos, aunque sea de esta manera, es importante. Nos teníamos que ver en abril en Buenos Aires, Sí. la pandemia trastocó todo. Bueno, espero viajar en América del Sur en diciembre, enero. Por supuesto, pasaré un tiempito en Buenos Aires, así que supongo que nos veremos, lo espero. Ojalá. Por supuesto, te esperamos y esperemos todos que pueda ser así. Sí. Sí, en Bueno, estos momentos tan inquietantes, tan difíciles, como bien dijimos al principio, reconfortan estos encuentros, que también son una herramienta que hay que tener en cuenta, ¿no? Es una ventaja que nos ha dado la tecnología, que paralelamente se hiperdesarrolla desde hace tiempo, y bueno, en este momento nos ha servido de bastante para paliar la situación. Bien, el libro está en ebook, pero también está impreso. Aquí está, para quienes no. Acá está. Ahí. Muchísimas gracias, hermoso. Gracias a los asistentes que se quedaron hasta ahora. Hasta la próxima presentación. Bueno, muchísimas gracias, Damasia. Muchas gracias, Hugo, de nuevo. Guy, por supuesto, muchísimas gracias. Y bueno, hasta la próxima. Hasta los próximos libros. Muy pronto, hasta muy pronto. Chao, gracias, hasta muy prontito. Gracias a todos. A ustedes. Chao, Abrazos.